Pues muchas gracias, Germán. Sobre todo gracias por ponerme ahora a las 4, que es la mejor hora, que es precisamente cuando todo el mundo está más despierto y está más activo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar que este rato, vamos a estar una hora, merezca la pena. Hemos llamado a la presentación, la hemos llamado Cloud, Internet of Things e Inteligencia Artificial como garantía de empleo. Eso es toda una declaración de intenciones, ¿vale? Pues bueno, a mí me podéis encontrar si queréis en LinkedIn y en Twitter. No me busquéis en Facebook porque ahí no estoy, ¿vale? Bueno, para empezar un poco las presentaciones, ¿no? Que ya Germán me presentó, pero hay esta fotografía que estáis viendo es de la película Los Becarios o The Interns, y los dos que están en el medio son los dos actores, el resto son figurantes, y básicamente lo que viene, bueno, son Owen Wilson y Vince Vaughn, y lo que cuenta esta película, que seguro que muchos la habéis visto, es la historia de dos ya maduritos, como podéis ver, que el resto son muy jovencitos, que entran a trabajar en Google pues ya a una cierta edad, ¿no? Entonces, como veis, todos están sonriendo, menos ellos dos. Entonces, la historia va de una serie de shocks culturales de todo tipo, donde ellos pues se sienten pues completamente fuera de lugar, completamente desplazados y, bueno, pues digamos que lo pasan mal, ¿no? Luego, al final, la historia, bueno, de alguna manera, no deja de ser una comedia, la historia se resuelve y todo acaba bien. Pero se está preguntando por qué esta foto. Bueno, pues es que esto es exactamente lo que me pasó a mí en el año 2010. Entonces, cuando vi la película, ya me parece que era 2012, 2013, digo, esto me han estado pillando, han estado viendo, porque es que parece que fui fuente de inspiración de la película. Eh, yo estaba en 2010, estaba en una empresa norteamericana vendiendo caramelos con licencia, caramelos con juguete y con licencia, ¿vale? Justo antes de eso, fui director comercial de Universal Pictures cuando todavía se vendían películas en formato físico, VHS todavía y DVD. Ahí estuve alrededor de 5 años. Justo antes de eso vendía caramelos a granel, marca Respiral, Humillelis, Huesitos, Toque y estas cosas. Ahí estuve una etapa en el mercado nacional y una etapa en el mercado internacional. Justo antes de eso estuve un ratito en una empresa que vendía café soluble, como el Nescafé, pero en este caso con marca de la distribución. Antes de eso estuve en una empresa que vendía azulejos. Yo me iba con un maletín a los Estados Unidos a intentar que algunos distribuidores de azulejos me compraran azulejos. Y antes de eso, y este fue mi segundo trabajo, porque el primero fue en Estados Unidos, me dedicaba a vender vino a granel. Es decir, ahí veis, hay una cisterna de vino, o sea, no botellas ni de calidad, sino vino a granel. Incluso a veces vendíamos barcos enteros de vino a granel. Y esto es lo que hacía yo hasta los 20 años anteriores a 2010. Y en el 2010, pues directamente estaba un día aburrido, empecé a mirar posibilidades de trabajo y encontré un puesto en Google, hice todas las entrevistas, me llamaron por teléfono, me mandaron a Dublín, esto era un puesto en Dublín. Y en la última entrevista que tenía con el que iba a ser mi jefe, el director de Medio Mundo, pues me dijo, yo iba para manejar ahí un equipo de españoles en el segmento de marketing digital. Y yo le dije, digo, mira, Steven, digo, yo tengo un problema, digo, es que yo no tengo ni idea, pero ni idea de marketing digital. Digo, bueno, ahora preparándome para las entrevistas he estado mirando un poco cómo gana dinero Google y tal, el tema de Google Ads, entonces era Google AdWords, pero yo no piloto esto, no tengo ni idea. O sea, me he leído cuatro cositas y tal, pero no tengo ni idea. Y él me dijo, dice, mira, Víctor, dice, sabemos que no sabes marketing digital. No te preocupes, porque eso te lo va a enseñar tu equipo. Y hombre, joder, qué bien. Me vais a mandar a Dublín, me vais a pagar un pastizal y encima me vais a enseñar marketing digital, ni más ni menos que en Google. Esto suena bien. Dice, sí, eso está bien, pero tú tienes que enseñar a tu equipo de todo lo demás. Es decir, tienes que enseñarle básicamente de qué va la vida, ¿no? Ya, al principio no lo entendía muy bien, pero luego cuando entré, pues efectivamente me di cuenta de que ahí había un grupo de gente joven, de chavales y chavalas, que tenían los mejores expedientes académicos, de las mejores universidades, muy inteligentes, muy agresivos y tal, pero tenían algunos, bueno, defectillos, como que se ponían delante de un director general y decían lo que tenía que hacer, sin prácticamente escuchar y demás. Y poco a poco, con el día, fui entendiendo lo que había querido decir mi jefe. Entonces, en este caso, un primer aprendizaje podría ser, en primer lugar, nunca es tarde para cambiar, nunca se es mayor para cambiar. Y hay una frase de Darwin que a mí me encanta. Bueno, él está en inglés, pero es fácil de entender. Es decir, yo no me considero ni el más listo de la clase, ni el más fuerte, ni nada.
pero sí que creo que con esta historia que os acabo de contar en estos primeros 5 minutos, queda demostrado un poco lo que es la habilidad para adaptarse al cambio, para en este cambio que ya hace muchos años en las escuelas de negocio nos hablaban de que vivíamos en un cambio permanente y de que había que ser flexibles y adaptarse. Bueno, aquello era un chiste comparado con lo de ahora, ¿vale? O sea, cambio es lo de ahora, donde hay compañías que en 10 años se convierten en las compañías más grandes y más valoradas del mundo, donde hay compañías que en 3, 4 años de una posición de líder dominante, pues de repente desaparecen o pasan a ser prácticamente irrelevantes, como es el caso de Nokia, aunque ahora podría vivir una segunda vida con el tema del 5G, ¿no? Entonces, la primera lección de hoy es, si estáis pensando que todo esto de la tecnología, que es muy complicado, si estáis pensando que el Big Data, el Analytics, todo esto que habéis estado escuchando todo el día, que no es para vosotros, que esto es para gente muy inteligente, que esto es para gente que ha estudiado ingeniería, os está hablando un licenciado en Derecho, ¿vale? De letras puras, además, o sea, con latín y griego. Sin embargo, desde hace 10 años pues entré a trabajar en Google, después llevo 8 años trabajando en una empresa de tecnología y doy clase de marketing digital y ahora acabamos de terminar de preparar junto con Germán el curso de Cloud Computing, Internet of Things e Inteligencia Artificial. Es decir, si se quiere, se puede, ¿vale? Simplemente es querer y luego saber un poco básicamente dónde están las claves y por dónde empezar, ¿no? A veces esos primeros pasos cuestan mucho, pero no son, deben de darse, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, me gustaría dejaros, como digo, con este primer aprendizaje, con esta primera reflexión, que no tengáis miedo a hacer estos cursos que suenan un poco a cosas muy complicadas, pero en realidad, bueno, aquí tenéis a alguien que estuvo 20 años trabajando en el mundo offline y que ahora lleva 10 años, pues de alguna manera defendiéndose razonablemente bien en el mundo online. Mirad, ahora estamos en estos días con el tema del COVID, todo el mundo está intentando adivinar el futuro, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué va a pasar, ¿no? ¿Y para dónde vamos? ¿Y qué estudia? A mí me pregunta mucho la gente en mis clases, tal, ¿qué debería de estudiar mi hijo? ¿O tú cómo lo ves, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga cada uno, ¿no? Los ya mayores me preguntan tal. Y el otro día saqué esta slide de una consultora estratégica que habría como 4 niveles de futuro: el cierto, el probable, futuro posible y sorpresa de futuro, ¿no? A mí me gustaría hablaros del 1 y del 2, ¿no? Y sobre todo en cuanto a puestos de trabajo. Esto es algo que habéis escuchado ya en parte hoy. Yo hace 10 años, por ejemplo, cuando la gente me preguntaba esto, decía, mira, tú lo que tienes que hacer es sacarte la certificación de Google AdWords y vas a tener trabajo los próximos 10 años. O sacarte la certificación de Google Display Network y exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso hasta cierto punto sigue siendo todavía válido. Entonces, este sería un primer set de puestos de trabajo que, que ya llevan siendo durante bastantes años ya, alrededor de una década, muy cotizados, pero que lo van a seguir siendo sin duda en los próximos probablemente 4, 5 y quizá 10 años, ¿no? Más allá de los 10 años, poca gente sabe. El otro set tiene que ver con algo que habéis estado viendo, con lo cual no me voy a entretener mucho, temas de Deep Learning, TensorFlow, el framework de inteligencia artificial de Google, Data Science de IBM, Advanced Machine Learning y Data Science con Python, ¿vale? Esto es más centrado en lo que sería un Data Scientist, en la parte más de datos y de ciencia, y estas serían profesiones, o en este caso no profesiones, habilidades que sería interesante aprender desde el punto de vista más de ingeniería o más de cloud computing. Digamos que el primer set podría ser para gente de letras o de letras puras incluso. El segundo set podría ser para gente que, bueno, que esté cómodo con datos. Y el tercer set sería para ingeniero, ¿no? Pero repito, ninguno de los 3 sets de puesto de trabajo está vetado para ninguna persona, ¿vale? Porque se puede llegar a un cierto nivel de conocimiento, a lo mejor no a ser un programador habilidoso si partes de cero, pero se puede llegar a ser. Entonces, si ahora mismo la gente que está escuchando tiene entre 20 y 35 años, cualquiera de estos 2 sets le puedo garantizar, incluso además casi firmándolo, que va a tener un trabajo garantizado y además bien pagado probablemente los próximos 10 años, ¿vale? Mirad, a mí me gusta también simplificar. Se ha estado hablando mucho y se habla mucho en general del tema del Big Data, del Analytics, del Internet of Things, del blockchain, que raro que he oído poco hoy la palabra, ¿no? en el evento. Pero al final, yo no sé vosotros, pero mucha gente me dice, es que esto ya estoy un poco fatigado, no tengo un poco de fatiga de disrupción, ¿no? Entonces, al final, a mí me gusta centrar un poco el tiro y poner un poco, pues eso,
la atención en los puntos importantes, ¿no? Y para mí hay una diferencia muy importante que mucha gente no acaba de entender y en realidad no es muy complicado, ¿no? La diferencia entre lo que es optimización de negocio, optimización digital y transformación digital, ¿vale? Esto en realidad es muy sencillo. Optimización digital es hacer lo que has estado haciendo toda la vida con tu empresa, pero con medios digitales. Es decir, si tú vendías coches, pues ahora pues pones una tablet en el concesionario y enseñas el coche en una tablet. O vendes coches online. Si vendías, pues no sé, patatas, pues ahora haces un e-commerce y vendes patatas online. Pues a lo mejor digitalizas tu fuerza de ventas y les pones un CRM y les pones una aplicación móvil. Pues tal. Entonces, eso puedes ganar probablemente algunos incrementos porcentuales de productividad, pero no estás realmente transformando el negocio. Esa es la parte que mucha gente, no, pues yo estoy digitalizado ya, pero no has transformado el negocio. Transformar el negocio para mí es más buscar nuevas fuentes de negocio, buscar nuevos esquemas de generación de valor dentro de la empresa y probablemente también cambiar radicalmente, utilizando la tecnología, la manera en que tú procesas los bienes, la manera en que tú generas servicios. Eso ya es transformación. Claro, esto decirlo así es muy fácil, ¿no? Pero bueno, ponme algún ejemplo. Pues a mí siempre me gusta hablar, obviamente, soy el creador del curso del cloud computing, ¿no? El cloud computing sí que realmente ha sido una disrupción, ¿vale? Porque si hay algo que le podemos atribuir al señor más rico del mundo, Jeff Bezos, de Amazon, es que haya de alguna manera democratizado la tecnología gracias a la creación de su plataforma de Amazon Web Services, que ahora hablaremos un poquito, ¿no? Esto sí que es un factor disruptor, es decir, antiguamente la gente tenía sus capacidades computacionales en la oficina, en casa, y ahora no, ahora ya no hace falta. Ahora lo único que hace falta es una buena, potente, sólida y securizada conexión a Internet. Y eso lo cambia todo. Y vamos a ver cómo lo cambia todo. Mirad, el cloud, mucha gente piensa que es el destino. Yo voy al cloud y cuando llego al cloud ya he llegado, ¿no? Es como el destino, ¿no? Como, es una categoría de destino. Y muy al contrario, o sea, el cloud, digamos que es la filosofía, la manera de hacer IT de base de todo lo demás. Es decir, como veis ahí en la slide, es lo que soporta pues todo lo que es as a service, la inteligencia artificial, el edge computing, que ahora hablaremos, el Internet of Things, y en general el digital business, con lo cual es un poco la fundación, el foundation en inglés, ¿no? Si no trabajas en el cloud, se cae todo lo demás. Y hoy en día cualquier organización que se precie de ser excelente tiene su fundamento en el cloud, ¿vale? Vamos a ver que hay diferentes niveles, diferentes sabores de cloud. Bueno, al final todo se tiende a complejizarse un poco, pero vamos a intentar ir desgranando. Pero de momento quedamos con la idea de que el cloud es un poco la base de todo lo demás, de inteligencia artificial, de cosas que ya habéis estado escuchando, de científicos de datos, etc. Mirad, esto no es ningún secreto, es decir, Gartner ya hace años proyectaba unos crecimientos pues muy importantes. Hoy se calcula que más del 90% de las empresas tienen todo o una parte de sus servicios de tecnología en el cloud, con lo cual esto ya no es nada nuevo. El cloud, pues llevamos ya 12, 13 años, quizá alguno más, desde que Amazon empezó a alquilar máquinas, cosa que sonaba muy a locos, pero al final, mirad, todo el mundo pues de alguna manera está migrando. Grandes compañías como Microsoft tuvieron que reaccionar tarde, pero reaccionaron, y hoy en día pues ya tienen su plataforma potente, así como IBM o alguna otra, ¿no? Cualquiera, hemos hablado de Gartner, pero también IDC predice que en 2021, o sea, ya mañana, el 90% de las empresas en el mundo tendrán nubes privadas, públicas o locales, que para 2025 el 60% de gasto de infraestructura de TI se asignará a la nube pública. Aquí ya se mojan con la nube pública y vamos a explicar un poco lo que es una cosa y otra. Y que, bueno, básicamente da igual la fuente, pero todo el mundo coincide en que el cloud va para adelante, ¿no? Fijaros, entramos aquí en lo que sería el principal proveedor del cloud, que es Amazon. Esto, algunos seguro que lo sabéis, otros quizá no. El poco dinero que gana Amazon, puesto, cuidado, cuando digo poco, es puesto en relación con su facturación, ¿eh? No es que gane poco, porque gana, la última vez que ha dado beneficios unos 3.000 o 4.000 millones, que eso es un montón. Pero claro, cuando facturas 300 y pico mil, pues porcentualmente es poco. Pero digamos que donde realmente gana dinero Amazon no es con el retail, ¿vale? Que de hecho, en prácticamente todo el mundo, quizá excepto en Estados Unidos, donde ahí hacen como break-even, en el resto del mundo pierde dinero. Donde gana dinero Amazon es en el cloud computing, ¿vale? O sea, fijaros, la empresa más valorada del mundo
su driver de beneficio es el cloud computing. O sea, ahí lo dejo. Ahora no está tan alto como en la slide, ahora baja un poquito y voy a explicar por qué. ¿Vale? Estaríamos hablando de que es aproximadamente el 10% de la facturación, sin embargo, está alrededor del 70% del beneficio a día de hoy. Como acabo de decir, Amazon lo que hace es dumping, muy claramente, llamemos a las cosas por su nombre, es decir, no imputa todos los costes de distribución al producto, por eso puede vender más barato y por eso, como veis, la línea azul representaría la diferencia entre lo que a Amazon le cuesta enviar las cosas y recibirlas, porque la gente devuelve, y lo que Amazon cobra por enviar y por recibir, ¿vale? Pues no sé si veis, el espacio azul entre medias tiende a más, con lo cual ahí se para en 2016, pero probablemente ahora sea bastante más, ¿no? Y los picos, pues no es ni más ni menos que la campaña de Navidad, es decir, cuanto más vende Amazon, más pierde, ¿vale? Entonces, a alguno le sorprenderá, pero la realidad es esta. Amazon sujeta el negocio global con las ganancias de cloud computing y quizá esto no lo sabéis muchos, se ha convertido ya de facto, mirad la fecha de la diapositiva, 3 de febrero, en el tercer player en marketing digital. ¿Vale? Han construido en los últimos 4 o 5 años un negocio de alrededor de los 14-15 mil millones, de dólares de marketing digital. Para que lo pongáis en perspectiva, Google estaremos este año alrededor de los 140 y tantos mil millones y Facebook va a estar alrededor de los 70 y tantos mil millones. ¿Vale? Estos ya tienen un negociete de 15.000 millones. Al lado de los otros dos parece muy poco, pero ya ¿quién los pillará? ¿No? Los 15.000 millones. Entonces, esto es la otra fuente de beneficio claramente para Amazon, que obviamente inteligentemente han conseguido construir y que otros retailers, como por ejemplo Walmart, están empezando a desarrollar también, porque es un poco de cajón. ¿Vale? Bueno, los principales, lo ha comentado Germán de pasada, los principales proveedores de servicios de cloud pública, pues los tenéis ahí, Amazon Web Services, Microsoft Azure o Azure, como prefiráis. Google sería el tercero en términos de tamaño, IBM, y ahí faltaría, si hay alguien de Oracle que me está escuchando, faltaría Oracle, que también está cubierto en el curso que ofrece MasterD, porque hemos decidido dedicar un capítulo completo a la nube de Oracle. Yo me atrevería a decir que el curso que ofrece MasterD es el único, me atrevería a decir, en el mundo que ofrece una visión cross-plataforma y que toca con cierto nivel de profundidad todas las plataformas. Es decir, tú puedes ser muy experto en Amazon, puedes ser muy experto en Azure, puedes ser razonablemente experto en Google o en IBM o en Oracle, pero ningún curso abarca todas las plataformas con el nivel de detalle que lo hace MasterD. Con lo cual, eso sería probablemente si no uno de los principales puntos de diferenciación del curso. Mirad, algunas noticias con las que nos estamos despachando estos días, ¿no? Tesla se ha convertido en el fabricante de automóviles más valioso del mundo. De hecho, Tesla ya a día de hoy vale más que todo el resto de fabricantes de automóviles juntos, ¿no? Esto es como, perdón, o sea, ¿cómo puede ser esto, no? Mirad, la capitalización bursátil por coche fabricado en Tesla está hablando de 280.000 y pico dólares, mientras que el siguiente está en 22.000, que es Toyota, y el resto pues están por ahí perdidos. Es decir, cada coche que vende Tesla tiene una imputación en su valor bursátil de más de 280.000, ¿no? Y seguro que algunos están, claro, es que están en el negocio de los coches eléctricos, ¿no? Y esto es un negocio pues que claramente va al alza, el mercado está descontando esto, el resto de marcas no se han puesto las pilas y demás. Y es posible que una parte de su valor tenga que ver con eso, ¿vale? Pero la realidad es que, fijaros, esto es un dato de Faconauto, que es la patronal de los coches en España. El 70% de los españoles no se plantea comprar un coche eléctrico hasta al menos 2030. Creo que debe andar por el entorno del 2-3% la cuota de mercado del vehículo eléctrico frente al resto de vehículos. Con lo cual, no sería muy descabellado pensar que a lo mejor es otra cosa lo que el mercado descuenta del valor de Tesla, ¿vale? No solamente que tenga la mejor tecnología o una de las tecnologías más avanzadas de fabricación de vehículos eléctricos. A mi juicio, que Tesla valga tanto como Ford, General Motors y el resto de compañías, quizá tenga que ver con su manera de fabricar, con el tipo de software, con el tipo de automatización de software que tienen en sus fábricas y sobre todo con las plataformas de generación de datos y con las aplicaciones distribuidas de gestión de datos, que, como podéis ver ahí, que está en inglés. Amigo, de esto no habla tanto la gente porque esto ya es un poquito más complicado, es más tecnología. ¿Y esto qué es, señores? Esto es ni más ni menos que
su implementación Cloud más Edge, de lo cual vamos a hablar ahora. O sea, es decir, podríamos decir que una buena parte de que Tesla sea la empresa más valorada del mundo de automóvil tiene mucho que ver o directamente que ver con la gestión de datos y con la gestión de aplicaciones que hace a través del cloud y del edge computing. Mirad, aquí tenéis el otro, bueno, tenéis un resumen de las principales grandes, pero me gustaría centrarme un poco en Netflix. ¿Qué compañías son de las poquitas que han ganado y además significativamente valor en este año? Claro, alguno dirá, bueno, es que claro, Netflix ha crecido en suscripciones porque la gente se queda en casa y ve Netflix. Sí, pero de nuevo, mucha gente pensaba que Netflix ha ganado en valor por el tema del analytics, ¿no? Y esto es cierto, ¿no? El tema de las recomendaciones. Si tú has visto A y B, pues te voy a confeccionar un producto que es C, que te va a gustar un montón, ¿no? De ahí salió, por ejemplo, House of Cards, series como míticas como House of Cards, que salieron de todo este data mining y analytics y tal. Y efectivamente, el éxito inicial de Netflix probablemente tuviera mucho que ver con las plataformas de predicción, ¿no? Con los niveles predictivos. Pero ¿por qué Netflix sigue valiendo lo que vale y por qué hoy es una de las compañías más sexys del panorama mundial? Pues de nuevo tenemos que acudir al tema del cloud. De nuevo, fijaros, Amazon está presente en 4 regiones Netflix está presente en 4 regiones de Amazon, tiene más de 1000 localizaciones Edge en total. Y claro, yo estoy pensando, sí, es bueno que Netflix pues me recomiende películas, me recomiende series y tal. Eso mola, pero igual mola más que cuando le doy al play, aquello salga en un segundo. Y cuando le doy al stop se pare y cuando le vuelvo a dar al play vuelva a salir y cuando me voy un momento aquello vuelve para atrás y le vuelvo a dar y además se acuerda de dónde, en qué minuto me puse y automáticamente me pone el minuto tal. Esto mola más, ¿no? O sea, lo de la recomendación mola, pero esto de que operativamente funcione. ¿Y de qué depende que todo eso funcione con precisión milimétrica? Pues ni más ni menos que de un servicio que ofrece Amazon Web Services que se llama Amazon CloudFront. Es un Content Delivery Network, un CDN, 100% programado, 100% alojado y 100% gestionado en el cloud, en este caso en el cloud de Amazon. Y esto es una de las cosas que más valor atribuye a Netflix, junto con, este es el CloudFront, podéis ver ahí cómo se gestiona. El CloudFront está basado en más de 1000 localizaciones de Edge Computing, de computación en el borde, que ahora explicaremos un poquito más para el que esté un poco asustado con esto. Y otra cosa que se llama el Amazon Elastic Cache, que no es ni más ni menos que una memoria, que una base de datos en memoria que facilita pues, todo esto que acabo de decir, que cuando tú le das al botón automáticamente se haya quedado en memoria el último minuto y que todo eso pueda funcionar y además escale mundialmente, porque recordar que la última cifra, si no quiero recordar, hablen de 190 millones de clientes en 190 países que tiene Netflix. Entonces, de nuevo, volvemos a ver dos de las compañías más exitosas y más sexys y más valoradas del mundo. Mucha parte de ese valor tiene que ver con el cloud, con lo cual yo ya me estaría pensando cuándo me voy a apuntar al curso o cómo voy a hacer. Mirad, IBM estará empujando con mucha fuerza su cloud, porque claro, todos llevan un poquito de retraso junto con respecto de Amazon. Mirad, IBM dice en su literatura de ventas que tienen 10 de los 10 principales bancos del mundo. No está mal. 8 de las 10 principales compañías de seguros, 9 de las 10 compañías principales de salud y 8 de los 10 retailers principales. ¿Vale? Y esto es IBM, esto es el cloud de IBM, que se supone que son pues, el cuarto jugador en el cloud, con lo cual está claro que las compañías grandes van al cloud, incluido también, por supuesto, el de IBM. Aquí tenéis otro claim, otra manifestación de su posicionamiento, que están diciendo que compañías como American Airlines, bueno, ya compañías quizá un poco de segundo, incluso de tercer nivel, Ricoh, Fujifilm, que utilizan alguna parte del cloud de IBM. Con lo cual, podéis ver ahí no solamente las empresas más grandes y más sexy del mundo, sino que también un segundo tier, un segundo bloque, pues también utilizarían soluciones cloud. Estamos en el COVID, todo tiene que ver con el COVID. ¿Y cómo ayuda el cloud al COVID? Pues ahí lo tenéis. Por ejemplo, todas las aplicaciones para traqueo de enfermos y de contagios y demás, todas están alojadas en el cloud. Ahora que no podemos salir de casa, o mucha gente no ha podido salir de casa, pues obviamente el e-commerce ha despegado un poco en estas semanas o meses que llevamos de confinamiento y de nuevo el e-commerce ha tenido que escalar gracias al cloud y el tema del trabajo remoto, vamos a ver ahora un poquito en detalle que la mayoría de las aplicaciones de trabajo remoto, si no es con el cloud,
hubiera sido absolutamente imposible. Mirad, centrándonos en el e-commerce, mirad, esta diapositiva me gusta mucho porque da una idea muy rápida de lo que ha sido el crecimiento del e-commerce en los últimos 10 años, desde 2009, donde sí había crecido, pero prácticamente había ganado pues, unos 7, 8, 9 puntos porcentuales, lo cual no es mucho. Seguíamos todavía en niveles del 90, 80 y muchos 90% de comercio no electrónico, de comercio físico, y en las últimas 8 semanas ha ganado prácticamente tantos puntos porcentuales como en los últimos 10 años. Con lo cual, esto era una cosa bastante difícil de predecir, pero eso no quiere decir que no tenga que reaccionar. Entonces, por ejemplo, un retailer, Loblaw, que es un retailer de gran consumo de alimentos perecederos y no perecederos en Canadá, pues directamente llamó a Google y en este caso, para no hablar solo de Amazon y de IBM, pues vamos a hablar un poco de Google, y le dijo, oye, necesito un war room, ¿no? una habitación de guerra para ser capaz de escalar mis micro-fulfillment systems y para escalar mis robotic tracking systems en el cloud y todos los sistemas de inteligencia artificial que tengo, para que esto escale, porque si no, no llego a la demanda. O sea, no solamente eran señores y señoras llevando paquetitos y tal, sino que toda la infraestructura IT tuvo que escalar hasta el punto de que tuvieron que llamar a cloud tuvieron que llamar a Google, y de nuevo el cloud fue capaz de responder a estas necesidades, repito, no predecibles y de gran capacidad e inmediatas. El otro aspecto que mencionábamos hace un momento es el tema del trabajo remoto, ¿no? Ha dicho hace poco Jack Dorsey, veis ahí en mayo, que todo Twitter van a ir a work at home forever, o sea, para siempre todo el mundo trabajando at home, ¿no? Hay algunas otras estadísticas de Gartner y tal, bueno, parece que hay una tendencia más o menos obligada o no, aunque no todas las empresas van a poder teletrabajar, y en España quizá lo vamos a tener un poquito más complicado, pero parece que, bueno, el tema del teletrabajo, pues hay que, de alguna manera, adoptarlo, y desde luego miles de empleados o millones de empleados y miles de empresas tuvieron que hacerlo precipitadamente, muy rápido, cuando se decretaron los diferentes confinamientos, ¿no? Y de nuevo, aquí vemos, por ejemplo, como LinkedIn, pues parece que 2.8 de incremento en trabajos de teletrabajo, y que en todos los países claramente es una tendencia, en algunos más, en otros menos, pero que es una tendencia muy clara, ¿no? Y de nuevo, el cloud nos ayuda a las empresas, empezando pues con una cosa muy básica, como es un cliente de VPN para poder conectarnos a las infraestructuras, a las aplicaciones corporativas de manera segura desde nuestro hogar o desde donde estemos, que puede ser nuestro hogar o puede ser en algún entorno móvil. Y también, por ejemplo, Amazon ofrece lo que llama workspace, es decir, espacios de trabajo donde pues cada uno puede tener sus archivos, sus aplicaciones y tal, todo 100% alojado en el cloud, ¿vale? Utilizando diferentes combinaciones de servicios, como veis ahí, eso se explica un poquito con más detalle en el curso, ¿no? Amazon Connect, otro servicio de Amazon, esto no es ni más ni menos que un contact center. Las empresas, claro, muchas tienen que hablar por teléfono, responder, algunas tienen relativamente pocas extensiones de teléfono y otras tienen miles o decenas de miles, porque atienden a sus clientes por teléfono. Entonces, ese software, esa plataforma de contact center donde tienes la información del cliente, donde coges el teléfono, cuelgas, grabación de la locución y algún tipo de analítica. Luego, pues todo esto lo podemos encontrar en Amazon Connect simplemente con una conexión a Internet, sin tener que comprar ningún hardware ni ningún tipo de software, simplemente con un as a service, ¿no? O sea, otro servicio, si a esto le enchufamos Contact Lens, que es una plataforma también con algunas funcionalidades de analytics y de inteligencia artificial, pues al mismo contact center directamente le puedo enchufar una parte de inteligencia artificial directamente en el cloud, sin tener que comprar ningún software y sin tener que comprar ninguna máquina, y con una escalabilidad, como vamos a ver ahora, total. Amazon Chime sería otro servicio también, que básicamente lo que es pues sería como el GoToMeeting de Cisco o el Microsoft Teams o el Skype o algunas otras aplicaciones que hay, ¿no? Esta es la propuesta de Amazon, también 100% cloud. Yo creo que todas las aplicaciones que acabo de mencionar también tienen sus ofertas cloud. En su día fueron on-prem, había que comprar hierros y licencias, ahora no. Y bueno, pues esto es nuestra propuesta, la propuesta de Amazon para tener, pues eso, mítines virtuales, como podéis ver ahí, con vídeo y tal,
compatible con un montón de sistemas de videoconferencia y, bueno, pues una videoconferencia pues de mucha calidad. El Amazon Word 2, yo recuerdo en principios de 2011, cuando empecé a trabajar en Google con los docs, aquello me parecía una verdadera pasada, que había 20 personas editando el mismo documento y cuando terminaba la reunión el documento quedaba finalizado y listo para ser enviado, pues esto también lo tiene Amazon, ¿no? Y también, de nuevo, todo en la misma plataforma, 100% integrado y la posibilidad de, pues eso, de estar editando documentos del tipo que sea directamente en la nube, ¿vale? Sin tener que descargar nada y tal, salvo que sea necesario. Bien, bueno, esto simplemente ha sido un pequeño sabor, ¿no? Para que vierais un poco cómo bueno, pues ha respondido, en este caso, el cloud ha respondido a las demandas que han venido determinadas por, por el tema del COVID, ¿no? En el tema del e-commerce y en el tema eh, por empezar a enumerar un poco algunas de las características o beneficios del cloud computing, se suele mencionar el primero, que esto normalmente les encanta la gente, a los directores financieros, a los Chief Financial Officers, les suele gustar mucho el tema de no tener que gastarse nada por anticipado, de no tener que hacer inversiones de capital y poder funcionar simplemente con, bueno, pues con gastos mensuales, ¿no? De manera que no tengas que incurrir en un gasto de capital, que luego tienes que entrar en las amortizaciones, etcétera, sino que simplemente se convierte en un gasto mensual que tú puedes ir pagando en función del gasto, ¿no? Esto es una cosa que incluso, por ejemplo, en un entorno bancario, pues cualquier compra de máquinas, de cualquier compra de infraestructura, sea del tipo que sea, cualquier compra incluso de licencias de software, todo eso va contra los ratios de capital, con lo cual pues los bancos son uno de los primeros que a pesar de otras supuestas desventajas del cloud, pues fueron de los primeros en abrazar esta tecnología. Otra de las cosas que tiene el cloud es el tema de las economías de escala. Es decir, si hay un gran proveedor a nivel mundial que está comprando miles y miles y miles de servidores, miles y miles de gateways, miles y miles de switches, miles y miles de cables, kilómetros de cables, y está también comprando sistemas operativos, licencias, y está llegando a grandes acuerdos con las grandes compañías de software, pues obviamente eso a nadie se le escapa que implica unos ahorros, ¿no? Unas economías de escala, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el caso de Amazon, pues esta slide, aunque ya es un poquito antigua, pero mirad, o sea, reducciones de precio del 34%, del 51%, del 20%, es decir, esto es yo no lo he visto esto en ningún otro negocio de los que he trabajado. Sin que un cliente te lo pida, le bajas el precio un 50%, un 20%, un 34%. Y recordar que encima con esto es con lo que ganan dinero. Con lo cual, realmente, bueno, parece ser que esas economías de escala, pues sí que de alguna manera se trasladan a los clientes, ¿no? No solamente Amazon, sino que otras plataformas de cloud también lo hacen así. Otra de las grandes ventajas que tiene el cloud es que, bueno, pues cuando tenía los computadores en la oficina, pues a veces no los usabas casi y a veces estaban a tope, ¿no? Esto es un poco el origen del cloud, ¿no? Que Amazon se dio cuenta de que sus grandes mainframes, pues cuando era Navidad o cuando era vuelta al cole, pues los tenían a tope porque vendían muchos libros y el resto del año pues los tenían ociosos, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió pues esa capacidad ociosa alquilarla, ¿no? Y a partir de ahí pues pum, empezó todo el tema de cloud. Lo que parece una idea un poco loca, pues al final se ha convertido en un gran negocio y en una manera de disrupcionar la industria. La gran ventaja que tiene el cloud computing es que escala la demanda y que además, como vamos a ver ahora, pues tiene algunas herramientas de autoescalado que directamente tú te despreocupas y si ves que si el sistema observa o percibe que se va a necesitar más capacidad, pues automáticamente escala. Entonces, el famoso autoscaling, tampoco me voy a meter mucho en detalle porque todo esto está explicado en el curso, pero el autoscaling es pues, básicamente una manera de poder tener más instancias computacionales disponibles de una manera automática cuando el propio sistema detecta que van a ser necesarias. Incluso tú puedes predecir que, oye, yo puedo escalar, pero como también quiero controlar los costes, pues si normalmente tengo usando 2, pues voy a decir que escale hasta 10.
pero no más de 10, porque entonces se me va el gasto, ¿no? Pues entonces el sistema va a autorregularse y autoescalar y consumir la capacidad que necesite. El Elastic Load Balancing, el balanceo de carga también, es decir, si yo de repente tengo varias instancias que están a medio utilizar o sin utilizar, o alguna está muy utilizada, pues el Elastic Load Balancing es otro de los servicios que tiene, digamos, de fundamento Amazon para, bueno, Amazon y también Azure y el resto, para distribuir la carga computacional entre diferentes instancias de proceso, ¿vale? Incrementos en velocidad y agilidad. Esto también es algo que es quizá más difícil de cuantificar, ¿no? Porque el ahorro en hierros, el ahorro en licencias y las economías de escala, pues es fácil de identificar, pero eso tiene que ver con el cloud como fundamento, ¿no? Cuando uno empieza a funcionar en el cloud, cuando uno se acostumbra a esta manera de funcionar, pues empieza a ser toda la compañía mucho más ágil. Esto es uno de los elementos quizá más difíciles de valorar a la hora de calcular un ROI, a la hora de calcular un proyecto de migración de on-prem al cloud. Es una de las cosas quizá más dificultosas. Pero sin duda hay una serie de ahorros. Es decir, simplemente el poder lanzar instancias, poder lanzar máquinas virtuales en cuestión de minutos respecto de tener que estar a lo mejor semanas o meses esperando que te llegue un servidor, configurarlo, poner la red, etcétera, pues esto es un ahorro que a veces es difícil de cuantificar, pero que realmente existe. En definitiva, cuando tú tienes un data center, pues tienes, claro, el coste del propio hierro, tal, pero luego también tienes pues todo el acondicionamiento, el propio edificio, ¿no? Los metros cuadrados, normalmente eso necesita un aire acondicionado, necesita una jaula de Faraday para eliminar la electricidad estática, necesita, en fin, un mantenimiento, una limpieza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, si tú te vas al cloud, pues liberas tiempo para dedicarte a el business, al core business y a tus clientes, ¿no? Como dice Jeff Bezos, si tú no generas tu propia electricidad, ¿por qué generar tu propia capacidad computacional, ¿no? Y no deja de tener razón. En definitiva, es pay as you go, es decir, si lo usas lo pagas y si no lo usas, pues no lo pagas, ¿no? Si tú tienes una máquina virtual encendida y disponible, si tienes X gigas o petas o zetas, lo que sea, de storage, si estás utilizando determinados servicios, hay algunos servicios que son permanentemente gratuitos en todas las plataformas, no sé, lo que se me viene a la cabeza, el CloudWatch, que es una herramienta de monitorización, pues ese es gratuito siempre. Y luego hay otros que obviamente son de pago, ¿no? Pero solamente pagas de alguna manera por lo que usas, ¿vale? La otra gran ventaja es escalar globalmente. Claro, esto, si sois una empresa pequeña o con poca ambición de escalar globalmente, que ya van quedando cada vez menos, porque incluso cualquier startup de alguna manera aspira a ser global rápidamente, ¿no? Decíamos, esto lo que ha hecho esta forma de funcionar es democratizar los sistemas de tecnología, ¿no? Entonces, el acceso a los sistemas de computación. Entonces, esto rápidamente lo que te permite es, oye, mira, hemos abierto negocio en China, o hemos abierto negocio, bueno, China no sería un buen ejemplo, porque ahí algunos proveedores de cloud tienen problemas, no todos. Por ejemplo, ahí está bien Microsoft, Amazon tiene algún acuerdo, pero no. Pero bueno, quiero escalar rápidamente en Latinoamérica, pues oye, vamos a la región de Brasil, quiero escalar rápidamente no sé, Norteamérica o en el resto de Europa y tal. Entonces, tiene capacidad de desplegar máquinas virtuales, capacidad de almacenamiento y cualquier tipo de servicios de los que ofrece la plataforma en cuestión de minutos, ¿vale? Esto es algo que realmente ha cambiado el juego. Por eso es una de las cosas que decíamos que es un factor disruptivo. Este es un ejemplo de infraestructura. Todas las plataformas tienen áreas o regiones, luego tienen lo que llaman zonas de disponibilidad, algunos más y otros menos, con diferentes características. No todas las llaman zonas de disponibilidad o availability zones. Y bueno, esto sería un pequeño ejemplo de lo que es la infraestructura global de Amazon. Es decir, cualquier empresa podría desplegar capacidad computacional prácticamente en cualquier punto del mundo en cuestión de minutos. ¿Qué decir de la seguridad? La seguridad, tradicionalmente, yo cuando empezaba en esto del cloud, pues era como el gran obstáculo, ya, pero ¿y dónde están los datos? Sí, el cloud es como muy indefinido, ¿y eso dónde está? ¿Y quién lo puede ver? ¿Y quién puede acceder? Y se lo van a llevar, y claro, yo tengo mi data center y eso está aquí, yo lo tengo controlado, y yo sé quién entra y quién sale, y tengo mi Chief Security Officer y tal y cual, mi CISO. Bueno, pues eso que hace 10 años, hace 8 y hace 6 podía ser un inconveniente, ahora es exactamente lo contrario. Es decir, ahora las empresas se van al cloud porque ya saben que es más seguro.
Tenía un compañero de trabajo que decía, mira, en el momento que tú tienes un Chief Security Officer, tu seguridad está comprometida, porque esa persona pues, probablemente tenga familia y tal, con lo cual ya tu seguridad está comprometida, ¿no? Sin embargo, vete a preguntar quién es el Chief Security Officer de Amazon o quién tiene las claves o tal y cual, ¿no? Sería mucho más complicado. Entonces, la realidad es que lo que en un momento fue un inconveniente, porque la gente no se fiaba, bueno, ¿y dónde está el cloud? Y luego también hay un tema muy importante en el tema de seguridad, es que los empleados de Amazon no pueden acceder a los datos del cliente. Y eso tiene que quedar muy claro. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo puede ser que no puedan? No, es que no pueden. No pueden porque no hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, parece que la gente ya, de alguna manera, se ha convencido de esto. Hay diferentes sabores de cloud, diferentes, pues hay gente que está más cómoda con un hosting dedicado, con una nube privada y tal. Pierdes una buena parte de las ventajas de tener un cloud público, pero bueno, pues te puede dar ese puntito más de, mira, este servidor solamente lo utilizo yo. Sinceramente, yo para mí soy más abogado de la nube pública, pero bueno, hay determinados datos que a lo mejor por ley pues no pueden estar en la nube pública, ¿no? Determinados datos de salud, de ciudadanos y tal. O sea, a lo mejor esos datos pues los puedes tener en una nube privada o incluso en un on-prem, pero eso no quita que la aplicación, por ejemplo, corra en data centers en la nube pública, ¿no? Entonces, este es el tema de la seguridad. Amazon tradicionalmente habla de la seguridad de la nube y de la seguridad en la nube. Muy rápidamente, porque tampoco quiero entrar. Seguridad de la nube, pues es todo lo que tiene que ver con la infraestructura básica, ¿no? Con la infraestructura básica global y con los servicios fundacionales, ¿no? Con los servicios de computación, los servicios de almacenamiento, de base de datos y la red, ¿no? Pues todo eso tiene que estar segurizado, es decir, no puede entrar por ahí nadie. De hecho, es muy complicado ir a ver un data center físico de Amazon. No se sabe tampoco con mucha precisión dónde están. Ahora van a abrir uno en España, se sabe que va a estar en Zaragoza. Bueno, pero de Zaragoza sabe más o menos dónde está, pero es complicado saber dónde están y tienes que ir con un montón de permisos y es porque un cliente diga, ay, pues yo quiero ir a ver el data center, a ver dónde está mirando. Pues no, eso no, normalmente es muy complejo y muy complicado porque llevan unas medidas de seguridad tremendamente rigurosas. Esa sería la seguridad de la nube y luego la seguridad en la nube ya tiene que ver pues con todas las aplicaciones y toda el dato que los clientes meten. De esa manera, Amazon lo que facilita, Amazon o otras plataformas, el famoso IAM, ¿no? El Identity and Access Management, que es, digamos, son unas maneras con doble factor de aplicación muy seguras para que bueno, pues los usuarios y los administradores puedan acceder a las aplicaciones y no tener ningún problema de quiebras de seguridad. El tema del network, el tema del firewall y tal, eso ya correría también a cargo del cliente, salvo que pues tengas todos los servicios contratados. En definitiva, lo que normalmente se suele funcionar es un modelo de seguridad compartido donde los clientes tienen una parte de la responsabilidad y Amazon tiene la otra parte de la responsabilidad. De seguridad hay una unidad entera en el curso, con lo cual imaginaros, vamos de la protección frente a los ataques 2, del cifrado de datos en tránsito y en reposo, en fin, hay una serie de consideraciones muy interesantes que quedarían ya para el curso. Luego, por supuesto, claro, la administración pública es un cliente y hay muchos clientes que, sin ser administración pública, exigen una serie de certificados, una serie de parabienes oficiales, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente todas las plataformas de cloud, este es un ejemplo de Amazon, pero IBM también lo tiene, Oracle y demás, y bueno, de que cumplen pues con cosas como el HIPAA, el FERPA, por supuesto el GDPR. Veis ahí en un recuadrito pequeño el ENS, nuestro querido ENS, el Esquema Nacional de Seguridad, en el cual Amazon cumple en este caso el nivel alto, que es un nivel absolutamente estricto de cumplimiento de estándares de seguridad. Con lo cual, una compañía que certifica que cumple el nivel alto, yo creo que vuestro dato podéis asegurar que está bien seguro, ¿no? Y un montón de restos. Amazon tiene una herramienta que se llama Amazon Artifact, que sirve para confeccionar tus propios informes de compliance, ¿no? Digo por si hay algún abogado o similar escuchando para que sepa que puede confeccionar sus propios informes. Esto lo ha comentado así muy de pasada Germán también, el tema de los modelos de computación. Digamos que podríamos establecer como tres grandes capas, ¿no? Lo que es el IaaS, Infrastructure as a Service, lo que es el PaaS, Platform as a Service, y lo que es el SaaS, Software as a Service, ¿no? La más profunda sería el IaaS, la segunda intermedia sería el PaaS y la tercera sería el SaaS. Vamos rápidamente a ver cada una. El IaaS es un poco la categoría más básica, digamos que serían como los hierros, ¿no? Las máquinas, ¿no? El puro hierro, la infraestructura de TI y el network, es decir, los cables, los switches, en fin, los routers, todo lo que es la infraestructura física, digamos, ¿no?
de computing, de computación, ¿no? Todo eso que antiguamente se compraba on-prem, pues ahora directamente lo compran los proveedores de cloud. Eso sería el IaaS, lo veis ahí. Es decir, el data center físico, puramente físico, la planta, el edificio, el networking, es decir, todo lo que sean cables, firewalls y seguridad, y los servidores y el almacenamiento, ¿vale? Eso es el IaaS. Un siguiente nivel sería el PaaS, lo que la plataforma es decir, yo puedo comprar un hierro, pero el hierro no me sirve para nada. El hierro tiene que estar configurado, tiene que tener un sistema operativo. Y luego el hierro, pues normalmente va a estar digamos, parcelizado en una serie de máquinas virtuales. Tengo que tener las herramientas de virtualización. Bueno, pues todo esto es el PaaS, ¿no? Es el Platform as a Service, ¿no? Entonces, aquí ya estamos entrando en el terreno del software, claramente, pero es un software muy de plataforma, muy de, digamos, es como preparar el hierro para que luego ya le enchufemos pues las aplicaciones de usuario, ¿no? Entonces, aquí vemos lo que sería, ¿veis? El sistemas operativos, el PaaS, y, bueno, pues algún tipo de database management, el tema, por ejemplo, que acabamos de ver del Identity and Access Management y tal, todo eso podría caer también dentro del concepto de PaaS. Y finalmente, esto es lo que normalmente nosotros vemos. Cuando digo nosotros, digo usuarios. Lo que el usuario ve es el SaaS, ¿no? Entonces, ejemplos claros es Office 365, Microsoft Dynamics, o como pueda ser, por ejemplo, Salesforce, que es una plataforma que, como todos sabéis, es un CRM que corre 100% en el cloud, o 1000 aplicaciones que tenemos en nuestros móviles, que accedemos todos los días a Internet, que eso es lo que, digamos, lo que ve el usuario, ¿no? Tiene el interfaz de usuario, y eso es lo que nosotros podemos o no saber que si está en el cloud o no, pero es lo que finalmente ve el usuario. Es decir, como veis ahí, veis las aplicaciones hosteadas, las aplicaciones, eso sería el SaaS. De estas tres partes, la parte, digamos, que más, ¿cómo decirlo?, que más factura, por aquí decirlo, en este momento sería la parte de IaaS, quizá la segunda, la de PaaS, pero también es la que está más centrada, porque claro, los fabricantes de hierro y de networking hay menos. Donde hay más dinamismo y donde quizá crece más rápido es la parte de SaaS, que todavía es una parte relativamente pequeña, pero es donde hay más dinamismo, donde hay muchos vendors, donde hay muchos proveedores, y ahí es donde está, digamos, toda la ebullición. Decenas de miles de startups están intentando competir en el terreno del SaaS, ¿no? Tienen ya sus problemas o sus aspectos de IaaS y de PaaS cubiertos y están intentando desarrollar el software as a service, que es la parte, repito, que más cerca está del consumidor, ¿vale? Esto sería un pequeño repaso de lo que es el SaaS y IaaS y PaaS. Mira, lo resume bien esta diapositiva. Contra más a la izquierda estamos, quiere decir que más nivel de administración por parte de la empresa. Contra más a la derecha, en este caso, contra más azul oscuro, sería menos responsabilidad para el proveedor de cloud, ¿no? Con lo cual, yo me atrevería a decir que quizá a la izquierda es las, digamos, grandes compañías que todavía no están en el cloud, y a medida que se van, de alguna manera, subiendo al cloud, van subiendo escalones, y quizá donde están la inmensa mayoría de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo de las pequeñas, sería el software como servicio, ¿no? Porque ¿quién no usa, no sé, Microsoft Office o un aparato similar, una suite similar? ¿Quién no usa, pues eso, PowerPoint, Excel, Word y tal y cual? Lo más normal es que tengas una versión online, es decir, una versión en el cloud, con lo cual, digamos que prácticamente todos seríamos usuarios de la última parte, de software como servicio, y la parte de la izquierda sería quizá más empresas grandes que todavía no han decidido dar el salto. Bueno, entrando ya un poco en los servicios, fijaros, estamos hablando de más de 165 servicios, yo creo que se quedan cortos, yo creo que hay varios centenares de servicios, con lo cual es imposible cubrirlos todos, pero sí he querido poner una pequeña resumen, ¿no? Tenemos los servicios fundacionales, donde están, claro, lo primero, instancias de computación, almacenamiento, bases de datos, en fin, lo que es lo básico y el networking, ¿no? Eso sería lo básico, lo que llama, en este caso, Amazon habla Foundational Services, los servicios fundacionales. Todos lo tienen exactamente igual. Lo primero que, cuando entras a Google Cloud, lo primero que es, oye, ¿qué instancias quieres saber tal? Lo siguiente es qué tipo de storage, y lo siguiente es qué tipo de base de datos y cómo es el networking, y luego ya los grupos de seguridad con el networking, etcétera, etcétera. Luego después habría una siguiente capa intermedia, digamos, que serían pues herramientas, pues eso, como por ejemplo herramientas para productividad, o herramientas, por ejemplo, para algo de analytics, herramientas para desarrolladores,
algunos tipos de plataformas para desarrolladores, el tema del acceso e identidad, todo esto, el IAM, sería una especie de servicios intermedios que sirven para procesos, y luego ya estarían los servicios avanzados, que es donde ahora está ocurriendo mucho, como por ejemplo destacaría el tema de la inteligencia artificial, que luego vamos a ver así un pequeño sabor de lo que ofrece alguna de las plataformas, temas ya más avanzados de analytics, temas de IoT, de Internet of Things, etcétera, ¿no? Entonces sería un poco una clasificación así, digamos, un poco vasta, a grosso modo, de lo que son los servicios. Por poner un ejemplo, este es el ultra conocido y famosísimo Amazon S3. Todo el mundo que está en el negocio habla de ello. Entonces, para el que no sepa lo que es S3, es Simple Storage Service. Y esto, fijaros, como un dato curioso, si tú almacenas un objeto ahí, bueno, pues yo estuve en una empresa que guardábamos conversaciones telefónicas, ¿no? Grabaciones de conversaciones, pues tienes una durabilidad del 99,999 periodo. Es decir, esto quiere decir que de cada 10.000 millones de objetos puedes perder uno. 10.000 millones de objetos puedes perder uno. Con lo cual, la probabilidad de perder un objeto pues es prácticamente cero. Ya sabéis que en informática el 0 o el 100% no existe, pero estos son los famosos 9 nueves de durabilidad. Algunos le llaman persistencia del dato. Quedaos con la frase, la persistencia del dato del 99. O sea, garantizar estos niveles de performance, estos niveles de durabilidad en un entorno on-prem es prácticamente imposible o sería muy, muy, muy caro. Costaría muchos millones de euros. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de servicio fundacional de Amazon, de cloud. Bueno, tipos de cloud deployments, tampoco me voy a ir muy en profundidad, pero bueno, hemos apuntado ya, está el cloud, el public cloud, que es, pues de alguna manera tú compartes servidores y compartes infraestructura y compartes hierros pues con todo el mundo mundial, ¿no? Por eso se llama el public cloud, ¿no? Esto puede dar más o menos miedo, pero yo os garantizo que hay hoy en día muchas cargas de trabajo y muchas bases de datos, incluso del entorno público, que están en la nube pública y no pasa nada. No pasa nada porque ahí están, como he dicho, muy securizados y demás. Hay veces que determinados clientes, por exigencias legales, etcétera, lo que hemos explicado, pues quieren una nube privada, ¿no? O bien un hosting privado, o bien pues un hierro dedicado, o bien pues que de determinadas horas del día pues solamente lo utilice yo, todo ese tipo de cosas, pues también pueden existir. Es decir, yo puedo tener solamente una infraestructura dedicada, ¿no? Una infraestructura dedicada a mí, que puede estar alojada también en el cloud, es decir, no la tengo que tener dentro de mis oficinas, pero tengo una estructura ubicada en algún sitio, pero que solamente la utilizo yo, ¿no? Y luego tenemos el cloud híbrido, que es pues, eso, ni frío ni caliente, ¿no? Un poco entre medios, ¿no? El cloud híbrido, pues básicamente es pues un mix, ¿no? Lo que explicábamos. Pues a lo mejor hay determinadas aplicaciones que sí que las puedo tener en el cloud público y hay otras que no, o hay determinados datos que son altamente sensitivos, por lo que sea, por imperativo legal o porque en el sector es práctica común, y entonces eso los quiero tener pues en una instalación on-prem o en una instalación dedicada, ¿no? Entonces eso es lo que se conoce como el private cloud, ¿no? Yo creo que es bastante sencillo de entender. Hay quien habla ahora del hybrid multi-cloud, que básicamente suena así como muy, no sé, es perpético, pero es muy sencillo. Es decir, hoy en día grandes compañías pues ya no quieren tener todo en un cloud. Ahora ya quieren tener pues un cachito en Amazon, un cachito en Azure, un cachito en Oracle y otro cachito en Google, ¿no? Porque, bueno, porque quieren evitar lo que se llama el vendor lock-in, o sea, el estar capturado por un proveedor, porque quieren minimizar riesgos, porque hay aspectos de un cloud que les gustan más del otro, etcétera. Entonces ahora se habla del hybrid multi-cloud. Entonces, ahora lo que estamos viendo, que también se explica en el curso, pues una plataforma, por ejemplo, Red Hat, recientemente comprado por IBM, que lo que propone pues es una plataforma que se llama el OpenStack, que es básicamente bueno, pues una manera de poder gestionar cargas de trabajo en diferentes clouds, pues bajo un mismo interfaz, con un mismo lenguaje, con una misma plataforma, de manera que sea agnóstico dónde reside la aplicación o dónde reside el dato, sino que directamente tú siempre tienes el interfaz de Red Hat, y es una empresa que bueno, ha crecido mucho en los últimos años y, como os digo, hace un par de años fue adquirido por IBM, porque parece ser que sobre todo el mundo corporativo va hacia ese entorno de cloud híbrido o multi-cloud híbrido, ¿vale? Seguimos, bueno, este sería un poco el ejemplo de lo que hago, es decir, la evolución de lo que era un data center on-premise
a un cloud híbrido, donde tengo una parte en el cloud y una parte, por ejemplo, en este caso, en el cloud de Amazon, o directamente lo que se llama también el cloud distribuido, ¿no? El hybrid multi-cloud o cloud distribuido, donde directamente tengo, como veis ahí, en Azure, en Amazon, puedo tener también una parte del proceso, ahora veremos el concepto de Edge Computing, puedo tener una parte del proceso de datos en la propia fábrica, incluso en antenas, etcétera, ¿no? Eso sería un esquema de lo que acabamos de comentar. Incluso, por ejemplo, Oracle me pareció interesante, habla ya de cloud de segunda generación, ¿no? Entonces, como cuando uno llega tarde a un negocio, pues tiene de alguna manera que buscar referentes y buscar aspectos que tal, ¿no? Entonces, hablan de que tienen un performance, tienen un desempeño pues que no puede, que nadie mejor puede mejorar, que tienen un desempeño muy predecible, mientras que el cloud público clásico pues no es tan predecible, que, bueno, obviamente, claro, la base de datos de Oracle es su producto estrella desde siempre, entonces que, bueno, pues que su base de datos es la mejor del mundo, que la seguridad no está comprometida, aunque ya hemos comentado que a mi juicio la seguridad está ya muy superado en cualquier cloud, y que, bueno, pues de alguna manera no tienes ese lock-in de proveedores, ¿no? Esto es lo que Oracle habla de cloud de segunda generación, de lo que quería poner. ¿Pero qué pasa con el cloud? Pues mira, no es que tenga ningún problema serio, pero claro, el único problema que tiene es que básicamente la física, es decir, la velocidad de la luz. Si yo tengo que mandar los datos a un sitio, que los procesen y que vuelvan, pues eso tarda poco, pero tarda, ¿no? Entonces hay determinadas aplicaciones que, como por ejemplo Netflix, que pues necesitan una latencia, una velocidad pues muy rápida, ¿no? Por debajo de los 10 metros por segundo. Entonces, básicamente lo que ha dado lugar es al Edge Computing, ¿vale? Aquí estamos hablando del Edge Computing y el Edge Computing es la computación, la traducción directa sería el Edge Computing, sería la computación en el borde, ¿no? Ahora vamos a ver unos esquemas para que veáis gráficamente. Pero aplicaciones como, por ejemplo, realidad virtual, realidad aumentada, robots industriales, el coche conectado, que también se ha hablado hoy varias veces, y por supuesto ahora está muy de moda, lo ha sacado Google hace unos meses, el tema del gaming en el cloud también. Claro, esto requiere unas latencias, pues como veis ahí, una latencia por debajo de 10 metros por segundo. Es decir, el procesamiento de la información tiene que producirse mucho más cerca del lugar donde se genera el dato que no tener que viajar hacia una nube que esté, pues no sé, en Frankfurt o en Dublín o en Estados Unidos y volver, no da tiempo a volver, sino cuando el coche procesa esa información, pues ya el coche se habría directamente salido de la carretera o se habría chocado con un árbol, ¿no? Entonces, este tipo de aplicaciones que cada vez ya están más con nosotros requieren una nueva infraestructura, una nueva topología, para decirlo con propiedad, una nueva topología de red donde, y esto es lo que se conoce como el cloud computing. Veis ahí, por ejemplo, que en Amazon Web Services ir a Virginia del Norte pues tarda 21 milisegundos y en Azure tarda 24 milisegundos. Con lo cual, si necesitas una latencia de 10 milisegundos, pues no vale ir al cloud público tal y como está. Entonces, también ahora vamos a ver que todos los fabricantes pues se han empeñado en hacer localizaciones Edge, ¿no? Aquí también vemos un ejemplo, esto creo que también es Amazon, pero el resto lo tiene igual. Es decir, ya no se trata de que todos los puntos pequeñitos fueran a un lugar centralizado a procesar la información, como fue al principio del cloud, sino que ahora diferentes lugares por toda la geografía, en este caso de los Estados Unidos, pues están parcialmente procesando estos datos. Esto quiere decir que va a tener un coste más bajo, una latencia más bajo y una resiliencia mayor porque probablemente voy a poder tener redundados las aplicaciones y los datos en diferentes zonas de disponibilidad. ¿Dónde está el Edge? Pues mira, el Edge está pues, en nuestros teléfonos móviles, está en nuestras pulseras de Fitbit o en nuestros smartwatches, está en nuestros coches, está en los drones, está pues, en todo este tipo de aplicaciones, ¿no? Todas y cada uno de estos devices, de estos dispositivos, tienen ya embebido per se algún tipo de capacidad computacional o de inteligencia artificial. Ya sabemos que todos le hablamos a los teléfonos, le decimos, ok Google, o dame direcciones para ir aquí, o anota no sé qué en la lista de la compra y tal. Todo eso no está, esas instrucciones que yo le doy están siendo procesadas, son procesamiento natural del lenguaje, eso lo está ocurriendo directamente en el teléfono, sin tener que ir al cloud y que lo traduzcan y entonces volver y tal, entonces no sería operativo, ¿vale? Yo a veces
Cuando le hablamos al teléfono, pues nos da respuestas prácticamente inmediatas. Eso quiere decir que una parte de esa inteligencia, una parte de esos datos, se está procesando en el propio dispositivo. Quizá otra parte se está procesando en una localización edge que está muy próxima, a lo mejor está pues, a cuestión de muy pocos kilómetros, y luego ya cuando hay tareas más complicadas o cargas de trabajo más críticas o demás, pues entonces ya sí que probablemente ya iría al cloud. Es decir, lo que estamos ahora proponiendo es desde la parte de la derecha, desde donde se generan los datos, que puede ser un sensor, una cámara, un teléfono, etcétera, hasta lo que es el Core Data Center, que sería el cloud, pues hay una serie de layers, una serie de capas, donde ahora mismo es donde se está de alguna manera jugando la batalla, ¿no? Donde hay un montón de proveedores que están intentando pues, sacar soluciones para distribuir esas cargas de datos, para distribuir esas aplicaciones en las diferentes capas, ¿no? Y esto es probablemente uno de los negocios más interesantes que tenemos ahora mismo delante de nosotros. Como estamos diciendo, y esto lo dice Gartner, el Cloud Computing y el Edge no son opuestos, ¿vale? El Cloud Computing y el Edge work together, es decir, trabajan conjuntamente. Lo que se trata es de formar una plataforma unificada, y ahí es donde están todos los proveedores, una plataforma unificada donde los datos, de una manera agnóstica, de una manera transparente del usuario, pues no sabe muy bien dónde se está procesando, pero porque todo está coordinado. Es un poco lo que hablamos de Netflix, ¿no? Yo le doy al play de Netflix y en 2 segundos está saliendo la película. Le doy a parar y se para. Le doy a volver a encender y en cuestión de 1 segundo vuelve a encender. Le doy a echar para atrás y vuelve a recuperar el minuto donde estaba, ¿no? Pues todo esto no es cloud, no es edge, es cloud más edge, ¿no? Arquitecturas complementarias. ¿Quién está haciendo edge computing? Pues todo el mundo. A nivel empresarial, a nivel telcos, por ejemplo, el 5G tiene mucho que ver ahora con el edge, que lo vamos a ver ahora. El sector público también está haciendo edge. Todo el tema de la industria de la automoción, como acabamos de ver, los coches conectados, el tema de la sanidad, ahora cada vez estamos más con el tema de la asistencia sanitaria en remoto y, por supuesto, también en entornos fabriles o de factorías, ¿no? Cualquier industria está impactada, vemos ahí automotive, e-commerce, financial, industriales y telecom, veis ahí algunas empresas que también están impactadas tanto por el cloud como por el edge, ¿no? Y ahora también, de alguna manera, el edge ha tenido un papel para responder a todas las necesidades que hemos visto ya algunas que se han creado a raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de más gente estando en casa. El otro día leía un 40% de incremento en el streaming diario, de películas y tal, pues todo eso ha sido gracias a localizaciones edge. Bueno, esto no intentéis verlo, esta es la típica slide que no se debe poner en una presentación, pero simplemente lo que quería poner es una especie de resumen de cómo el Edge Computing y el 5G se encuentran con el IoT. Es decir, el IoT lo que van a ser son millones, trillones de sensores conectados entre sí y conectados a algún tipo de capacidad computacional. Muy probablemente esos datos van a viajar a través del 5G porque garantiza una latencia muy baja y de alguna manera eso se conecta con las localizaciones edge y con el cloud computing, ¿vale? Con lo cual, por eso en el curso hemos puesto un capítulo de IoT, de Internet of Things, junto con Edge Computing y lo ponemos en relación todo ello con el cloud computing, porque de alguna manera esto es lo que cierra el círculo. Desde el lugar más remoto donde se generan los datos, podemos ver aquí, por ejemplo, los tipos de sensores que se conectan a las implementaciones de Internet of Things, ¿no? Sensores, cámaras, wearables, smartphones, incluso cualquier tipo de activo, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los típicos, una mayoría son los sensores, pero estos son los típicos dispositivos que se conectan entre sí, repito, y a una localización edge en una implementación de IoT. Y ese es el tipo de datos que se recolectan. Datos cuantitativos, datos basados en tiempo, texto, audio, también vídeo, logs, quién se ha logado y otro, ¿no? Esto es el tipo de datos. Aquí vemos los dispositivos que se conectan en un IoT y estos son el tipo de datos que recolectan. Bueno, pues todos estos datos van a viajar, ahora cuando esté desplegado el 5G por la baja latencia a través del 5G, van a ir a localizaciones edge que van a estar cerca del usuario, repito, porque no da tiempo a que vayan a los grandes data centers de Azure o de Amazon, y van a volver con respuestas inteligentes directamente a los dispositivos, ¿vale? Tenemos aquí manufacturing, mining, oil and gas y agriculture. Todos estos son industrias que están implementando proyectos de IoT. Si os fijáis, quiero ir cerrando un poco el círculo para que veáis que todas las industrias están en este tipo de despliegues. Por eso
cuando dijimos que este tipo de puestos de trabajo van a tener desarrollo, da igual la industria, son cross-vertical. Yo creo que es importante destacar eso. Y en definitiva, ¿qué se trata? De que una empresa sea capaz de cambiar, llegar a cambiar lo que construye, lo que hace, su producto final, llegar a cambiar la manera en que funciona, sus procesos de trabajo, y poder llegar a cambiar incluso las económicas de su mercado, pues a través de nuevos ecosistemas colaborativos, a través de ofrecer su producto como servicio al alquiler. Pues ahí tenemos los patinetes de alquiler o los coches de alquiler, o ahí tenemos el Airbnb, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, llegar a cambiar todas esas economics, todos los modelos de valor de negocio a través de estos proyectos de cloud, de edge y de internet. ¿Vale? Bueno, ya para terminar, los últimos 4 minutos vamos a dedicarlos a lo que es la inteligencia artificial y ver un poco cómo están ofreciendo esto las plataformas, ¿no? Las plataformas están ofreciendo inteligencia artificial. Claro, esto es una frase de Sundar Pichai, que dijo que iba a tener un impacto mayor que el fuego, ¿no? Con lo cual parece ser que esto va de inteligencia artificial. Las diferentes capas, esto lo ha explicado también antes Germán, y esto está ganando tracción, de nuevo, la inteligencia artificial en cualquier segmento, ¿vale? Media and Entertainment, Healthcare, Pricing, etcétera, ¿no? Más frases que soportan que la inteligencia artificial va muy para adelante. Yo creo que está claro que lo ha tocado prácticamente toda la gente que ha hablado, pero lo importante es esto. ¿Dónde está la inteligencia artificial? Pues fijaros, entre un 60 y un 80% está en el cloud, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, vemos, como veíamos al principio, que el cloud es un facilitador de inteligencia artificial. Claro, todo lo que está a la derecha de lo azul, desde que pone colocation a la derecha, pues todo eso es cloud puro y duro. Y la parte de azul clarito podría ser un private cloud, y luego ya la parte de azul oscuro sería lo que sería el clásico, ¿no? Pero entre un 60 y un 80% podríamos decir de la inteligencia artificial está en el cloud. ¿Y qué cloud es? Pues básicamente hay 4 niveles, no me voy a entretener ya mucho porque estoy sobre la hora, pero bueno, dependiendo digamos, del nivel de habilidades, ¿no? Puedes ya comprar el servicio de inteligencia artificial hecho, puedes hacértelo medio tú a través de las plataformas y los frameworks, o puedes directamente, pues prácticamente codificar tú tu propio modelo de inteligencia artificial. Y cada una de esas 3 cosas la puedes hacer en el cloud, ¿vale? Aquí tenemos el nivel final, serían las aplicaciones de servicios, pues por ejemplo cosas como Amazon Poly, Amazon Lex, Amazon Translate, Amazon Transcribe. Yo creo que su propio nombre indica lo que hace cada uno de estos servicios. Recordad, estos serían SaaS, recordad. Luego serían lo que serían las plataformas, pues el Amazon SageMaker o el DeepLens. SageMaker es una plataforma para hacer experimentos y para hacer tal, sería una especie de plataforma para entrenar, construir, entrenar y desarrollar tus modelos de inteligencia artificial. Y luego tendrías ya lo que es el nivel más básico, que son las plataformas, ¿no? Ahí tenemos el famoso TensorFlow, que ha salido también en los puestos de trabajo, PyTorch, Café, etcétera, que serían un poco lenguajes y plataformas fundacionales donde ahí ya puedo directamente etiquetar los datos, depurar los datos, entrenar mi modelo, etcétera, ¿no? Y luego ya, por supuesto, la infraestructura, que eso ya es lo que sería el IaaS, ¿no? Sería las instancias GPU o CPU y los dispositivos, ¿vale? Al final, probablemente queremos saber si esto de la inteligencia artificial nos va a sustituir el trabajo, nos va a quitar el trabajo. Yo creo que, a pesar de todas las estadísticas de que la gente confiaría más en un robot que en un manager y tal, yo creo que lo que realmente va a determinar la inteligencia artificial es que si hay muchos más robots, más gente necesita ser entrenada para gestionar, manejar y controlar y sacar conclusiones de esos robots, ¿no? Es un poco lo que viene a decir el titular este, ¿no? Y en definitiva, y ya con esto termino, bueno, decía La Razón hace poco, los españoles necesitan 101 jornadas más de formación para ser empleables. Pues yo os animaría, y que las profesiones ligadas a la tecnología duplicarán la demanda de expertos en 2020-22 hasta los 2,4. Es decir, tenemos una oportunidad en tecnología. Hemos dicho exactamente qué puestos, exactamente qué tecnologías van a ser las creadoras de empleo, y a partir de ahí, nada, encantados de ofreceros el curso de Cloud, Edge y IoT, y espero que os podáis apuntar. Y nada, a partir de aquí, pues dejo que Germán, que creo que está tomando algunas preguntas en el chat, pues siga tomándolas, y nada, agradecer vuestra atención y espero veros pronto en Master D. Un saludo.